Número 15, gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor. Aleluya. Entonces algunos que venían de Jerusalén, Hechos capítulo 15, perdón, versículo 28. Hechos 15, versículo 28 y 29. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús, nuestro tema hoy lo vamos a titular No cometas este error. Capítulo 15, versículos 28 y 29 dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, unge tu palabra, respalda tu palabra y prepara, Señor, nuestros sentidos para recibir este mensaje. Padre, que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas y también para que nosotros podamos compartir con todos aquellos que están allá afuera y que tú pongas delante de nosotros. Padre, haznos sentir, Padre, lo que tú quieres de nosotros. En el nombre precioso y maravilloso de mi Señor Jesucristo. Cancelamos todo lo que no es tuyo, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su asiento. Dice la palabra de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadla bien. Amén. Resulta que el apóstol Pablo, gloria a Dios, andaba predicando por muchos lugares el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, hay algo importante. Pablo se preocupaba por predicar el evangelio como Cristo le había dado. Amén. No por enseñanza de hombres, no porque alguien le dijera cómo tenía que predicar. Pablo hacía lo que Dios le mandaba. ¿Sabe? Hoy en día hay muchos centros de estudios bíblicos. Hay universidades ya para formar pastores. Ya los hay. Pero a veces ahí solamente van a entender palabra de hombre. Van a entender lo que el hombre quiere que aprendan. Y no le dan la oportunidad al Espíritu Santo de que sea el Espíritu de Dios el que decida. Que sea el Espíritu de Dios el que guíe. Amén. Amén. Algunas ocasiones, gloria a Dios, es muy bueno saber todo lo que dice la Escritura, saber cuántas palabras hay en total, saber cuál es exactamente la mitad de la Biblia, saber cuántos versículos hay en toda la Biblia. Es bueno saberlo, pero quizás no sea tan necesario como la obediencia. Mire, tal vez estamos empezando a judaizar como lo hacía la iglesia primitiva. Y Pablo de eso se extrañaba, Pablo de eso se preocupaba. Y Pablo decía, miren, yo no vine a predicarles palabra de hombre, yo vengo a predicarles la palabra que Dios me da. Decía Pablo, miren, cuando yo me convertí, no fue porque yo me fuera a estudiar delante de una gran universidad, delante de grandes maestros, sino que fue el mismo Señor Jesucristo el que me habló y el que me mandó a predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Pablo decía, yo no trato de agradar a los hombres, yo no trato de agradar a las leyes, porque si yo tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Lamentablemente hoy en día muchas iglesias cristianas están convirtiéndose al legalismo. Muchos pastores están predicando cosas que a veces son infructuosas para nosotros. Yo no digo que sea malo que conozcamos la ley. Amén. Es bueno conocer la ley, es bueno conocer los mandamientos, pero lo que el Señor dice, mira, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Amén. Esa era la preocupación del
Pablo. Pablo dice, mira, ya no vivimos conforme a la ley, amén. Vivimos conforme al Espíritu. Ya no vivimos por la ley. Ya nos dimos cuenta que por la ley nadie va a ser salvo, ni uno solo, para que nadie se gloríe. Decía Pablo, ahora la salvación es por fe. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar hoy. No cometas el mismo error. No cometas el mismo error. Mire, cuando yo empecé con ese deseo de aprender de la palabra de Dios, yo quería aprender profecía. Y yo me metí a estudiar el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Yo quería aprender de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Yo quería saber de profecías. Yo me esforzaba, yo le pedía, le gemía, le clamaba a Dios que me diera palabra de profecía. Pero Dios me dijo, ¿y para qué quieres la profecía? Yo decía, Señor, para saber los tiempos y las sazones y también para poder advertir a tu iglesia. Pero el Señor me dijo, bástete con estar bien delante de mi presencia. ¿Sabe? El gran amigo de Dios, el patriarca Abraham, no sabía de profecías. Amén. Él escuchó promesas de parte de Dios y él le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado a Abraham por justicia el haberle creído a Dios. Amén. No el saber de profecías. Exactamente. Pero ahora la iglesia quiere saber profecías. Y Dios me dijo, nada de profecías para ti. Déjeme decirle algo. No con eso quiero decir que las profecías están cerradas. Nunca, no estoy diciendo eso. De hecho, a mí el Señor me ha sorprendido muchas veces en cuanto yo estoy orando por alguien y yo declaro una palabra sin yo saberla, sin yo pensarla. La palabra sale de mi boca y mire, mis sentidos se sorprenden. Cuando al poco tiempo veo la palabra que salió de mis labios hecha realidad, eso es una profecía. Amén. Y nunca quise decirla por mí mismo, porque hubiera sido una grosería, una arbitrariedad, hubiera sido algo desorbitado, tratar de profetizar por mí mismo. Yo no sé lo que va a pasar, yo no conozco el futuro, yo no conozco las personas. Amén. Pero Dios me ha mostrado que a veces el Espíritu Santo es el que pone la palabra para alguna persona y la palabra se cumple. Amén. Amén, gloria a Dios. O sea que las profecías siguen siendo actuales. Amén. Pero el Señor me dijo, no quieras saber de profecías. Bástate con saber o con estar bien delante de mi presencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Imagínense. Dice el libro de 1 Corintios capítulo número 13, dice, si yo hablara todas las lenguas, si yo hablara en lenguas angelicales, si yo tuviera el don de profecía, pero no tengo amor, dije, sería solamente como campana que suena o como címbalo que retiñe. Sí. El Señor dice, mira, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que más le agrada al Señor. Nuestro tema esta noche se titula No cometas el mismo error. Después de yo haber querido aprender profecía, yo me dediqué a estudiar toda la palabra de Dios porque el Señor me dijo, no profecías. No estoy diciendo, repito, que no hay profecías. Sigue habiendo profecías y siguen cumpliéndose profecías de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando el Señor me dijo, no, bueno, pues entonces me dediqué a estudiar la palabra y que fuera el Espíritu Santo el que me enseñara. Pero ¿sabe? yo llegué a pensar, o el enemigo mandó ese dardo de veneno a mi mente, y yo llegué a pensar, ¿quién hizo la traducción de la palabra de Dios? Un varón llamado Cipriano de Reina y Casidoro de Valeria. Amén. ¿Y quiénes han hecho tantas otras traducciones? Hay muchas traducciones, hay muchas versiones de la Biblia que quieren decir lo mismo pero con distintas palabras. Pero yo dije y yo pensé en mí, ¿qué tal que alguna traducción esté mal hecha? ¿Sabe una
latín o en griego o en arameo, significa muchas palabras de las que tenemos hoy en día. ¿Qué tal si utilizaron una palabra equivocada? Y esa era mi duda. Le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario y había dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo estaba injuriando. El otro hombre, que era también pecador, le dijo: cállate. Tú y yo, la verdad, estamos aquí pagando el precio de nuestros pecados. Pero este hombre, Jesús, Él ha sido santo. Él no ha cometido pecados. Amén. Y ese hombre pecador le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué respondió el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Mire, pero a veces nuestra mente humana quiere transgiversar las cosas. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús entregó su alma en la cruz del Calvario? Dice la palabra de Dios que por 3 días descendió a las profundidades del abismo, a las profundidades de la tierra, y fue a predicarles el evangelio de la salvación a todas las almas que estaban encadenadas. Y venció a la muerte. Tomó las llaves del abismo, las llaves del Hades o del infierno, y resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle algo. El Señor le dijo a ese hombre arrepentido: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Hasta antes de la muerte del Señor Jesús, hasta antes de que Él derramara su sangre preciosa por nosotros en esa cruz, nadie, oiga, nadie, repita conmigo, nadie había ido al cielo, nadie había ido a la gloria de Dios, nadie, ni Abraham, ni Moisés, porque el Señor Jesús todavía no abría camino. Su palabra dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Y si el Señor Jesús no había abierto el camino, entonces ¿cómo iban a llegar a la gloria del Señor? Y el otro texto donde confirma: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero déjeme decirle algo, volvemos a lo mismo. El Señor Jesús le dijo a aquel ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor Jesús está diciendo: hoy mismo tú y yo vamos a estar en el paraíso. Amén. Y créame que sí. Ese hombre murió, ese segundo ladrón arrepentido, fue perdonado por la gracia de mi Señor Jesucristo y subió a la gloria de Dios. Fue el primer hombre salvo. Oiga, el primer hombre que murió y fue salvo por la misericordia del Señor Jesús y por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesús subió al cielo, llevó a ese hombre a su gloria y después bajó a la profundidad del abismo. Pero déjenme decirle cuál era mi mentalidad. Mi mentalidad era: debe haber un error al escribirse, al haber hecho esta traducción, porque el Señor Jesús debió haber dicho: mira, de cierto te digo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No, este día vas a estar conmigo porque yo voy a resucitar al tercer día. Tú te vas a morir y no vas a ir a la presencia de Dios este día, vas a ir dentro de 3 días. Vea usted lo que hace un punto en la Escritura. Pero el Señor Jesús dijo claramente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo entendía: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro día estarás conmigo, otro día en el paraíso. Entonces yo llegué a pensar: no, necesito yo mismo hacer una traducción de las Escrituras, del original. Tengo que aprender hebreo, tengo que aprender latín, tengo que aprender griego, tengo que aprender arameo y tengo
viajar a Israel a conseguir las copias originales de lo que son todos los libros que conforman la Escritura y hacer yo mi propia traducción. Esa era mi idea. Pero el Señor me mostró, no, porque para que tú puedas hacer una traducción fiel, aparte de conocer el lenguaje, también tendrías que conocer la cultura. Así es. Porque dentro de la palabra de Dios hay escritos muchos dichos. Así como nosotros tenemos dichos en nuestra cultura, aquí también hay dichos. Ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, miren, van a oír que alguien diga, aquí está el Mesías en el desierto. Dijo, no vayan. O está allá, no vayan. Dijo, porque donde esté el cuerpo muerto, allí estarán, ¿qué? Las águilas. No se refería que el Señor Jesús con un cuerpo muerto iba a llegar y por eso iban a descender las águilas. Águilas también significaba buitres, como nosotros los conocemos, o sopilotes. Y el Señor Jesús estaba diciendo, donde está el cuerpo muerto, ahí van a estar las aves. El Señor estaba diciendo, donde yo esté realmente, ahí van a ir mis hijos. No porque tú me busques, no porque tú quieras, sino porque el día del arrebatamiento, dice el Señor Jesús, mira, cuando yo venga otra vez a mi pueblo, venga yo por mi iglesia, dice, yo voy a llegar a las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos vivos. Amén. Amén, gloria a Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo. Así que el Señor me dijo, no. Si yo permití que la escritura sea así, es porque eso es lo que tienes que aprender. Esto es lo que tienes que buscar. No tienes que buscar en otro lado. Querer buscar en otro lado te va a llevar a cometer el gravísimo error de empezar a judaizar. Yo me recuerdo que yo me ponía en las redes o en internet a buscar términos, palabras en griego, en arameo. Yo quería saber de dónde venía tal palabra, qué significado tenía o cuántos significados tenía. Y yo quería sacar mis propias conclusiones. Pero un día el Señor me dijo, estás caminando por la cuerda floja, estás caminando por un camino peligroso. Cuando Dios me dio este ministerio de pastor, gloria a Dios, en el segundo año yo conocí a un varón judío, es judío, pero nacido en México, un proveedor de negocios, de mercancías para la farmacia de mi esposa. Yo lo conocí, empecé a platicar con él, conocí a un judío nacido en México, que vende pasteles. Y yo platicaba con él y él me dijo, yo te voy a enseñar hebreo, yo te voy a enseñar a hablar hebreo. Y te voy a enseñar las tradiciones de mi pueblo. Conocí a más personas judías. Y entonces llegaban y me decían, mira, hoy es la fecha de tal festejo allá en Israel. Hoy es tal fecha. Y eso yo lo fui comentando en mis predicaciones. El pueblo de Israel está festejando tal festividad y nosotros deberíamos hacer lo mismo pidiendo perdón. Oye, estaba yo sin darme cuenta empezando a judaizar. Pero el Señor aquí nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, gloria a Dios, que cuando Pablo andaba predicando, escuchó que había ciertos varones judíos convertidos al cristianismo que viajaron hasta Galacia, por ejemplo, y empezaron a predicar y les decían, qué bueno que han creído en Cristo. Pero para que sean verdaderamente salvos delante de Dios, para que hayan verdaderamente la gracia de Dios en sus vidas, necesitan también cumplir algunas de las leyes de los judíos. Tienen que también circuncidar su cuerpo. Tienen que también guardar el Shabbat o el sábado. Y empezaron a judaizar a la iglesia. Empezaron a decirle, para que sean verdaderamente salvos, necesitan cumplir la ley. Y cuando Pablo pasó por Galacia, se dio cuenta que había un gravísimo error, un error de riesgo ahí en Galacia. Dice la palabra de Dios, aleluya.
Dice, capítulo 15, a partir del verso 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El apóstol Pedro está reconociendo, yo mismo, siendo judío, siendo celoso de la ley, no he vivido la ley. Dice, mis padres, siendo judíos y viviendo bajo la ley, no pudieron guardar la ley. Y como nadie puede ser salvo por la ley, entonces es una blasfemia tratar de vivir por la ley. Hoy no vivimos conforme a la ley, vivimos conforme a la gracia, vivimos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso la insistencia, no cometamos el mismo error. No estamos llamados a guardar la ley, aunque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que pues, porque no estamos bajo la ley, nos haremos transgresores de la ley. No, de ninguna manera. Antes bien, porque no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, por la misma gracia o por amor, es que cumplimos la ley. No estamos obligados a guardar todos los mandamientos de la ley, porque es la ley, sino porque Dios habita en nuestros corazones y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, entonces por eso cumplimos la ley. Sin darnos cuenta que es ley, nosotros cumplimos la ley, no por obligación, sino por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Pero hay un detalle. ¿Vives realmente conforme al Espíritu Santo? Ese es un gran problema, que muchas personas en la iglesia creen que viven bajo la gracia, pero no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas personas, cuando está el derramamiento del Espíritu Santo, como hace un momento, no están presentes. No se humillan, no sienten que es la voz de Dios, sienten que es el hombre, sienten que es el hermano o la hermana. Amén. Y no quieren escuchar, no quieren someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Muchos de lengua, de boca para afuera, decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús a orar? Es un ejemplo que nos puso. Dijo, tú cuando ores, cierra la puerta de tu recámara y ora en lo secreto y di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. Cuando el Señor Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, el día que iba a ser aprendido, la noche que iba a ser aprendido, el Señor Jesús, dice la Biblia, estaba consternado. Dice, él tenía temor de muerte. Amén. Él sudaba gotas como de sangre y oraba de esta manera. Padre, si es posible,
mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En cambio nosotros nos pasamos de soberbia, porque le decimos: Dios, yo no quiero pasar esta situación. Señor, yo no quiero pasar por este problema. Señor, yo no quiero, yo rehuso, yo renuncio a tu voluntad. ¿Sabe que muchas veces de una manera sin darnos cuenta estamos hasta negando al Señor Jesús? Hay libertad en nosotros, pero debemos de tener cuidado que no llegue al grado de libertinaje. Estamos libres de la ley, pero tenemos que estar sujetos al Espíritu de Dios. Pero si no escuchamos al Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a tener bendición? ¿Cómo vamos a tener salvación? ¿Cómo vamos a tener sanidad? ¿Cómo vamos a tener la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas? Hoy en el centro de rehabilitación, hoy en la mañana, yo les prediqué en este tema. Yo les decía: hoy vamos a predicar este tema especial. Un secreto, uno de tantos, un secreto para tener una vida feliz. Hay muchos secretos, o hay muchos caminos que la gente dice con los que podemos tener una vida feliz. Pero yo dije: un secreto para tener una vida feliz. ¿Sabe cuál es? Humillarse delante del Señor. Amén. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Juan y muchos de sus discípulos tuvieron que pasar por golpes, por azotes, por cárcel. Tuvieron que pasar muertes. Unos tuvieron que ser aserrados, otros fueron crucificados, otros fueron quemados, otros fueron sumergidos en aceite hirviendo. Y todos ellos le daban la gloria a Dios. Nadie decía: Señor, renuncio a ser un cristiano. No. Todos ellos, mientras había conciencia y oportunidad, ellos decían: gracias a Dios. Como el apóstol Pablo, él decía: estoy orgulloso, estoy contento de llevar en mi cuerpo las huellas de Cristo. Amén. Y miren, es emocionante. Mi piel se pone chinita, ¿ven? Mis vellitos se erizan, porque dice el apóstol Pablo: estoy emocionado de llevar en mi cuerpo las huellas, las heridas de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos por Cristo? Porque muchas veces no nos humillamos. Decimos: sí, yo soy de Cristo. Pero cuando hay un problema, una necesidad, una adversidad, lejos de humillarnos, nos envilecemos. ¿Cómo me dices a mí tal cosa si yo soy cristiano? Oye, yo puedo emplear mis habilidades y todo lo puedes, menos humillarte, menos decir: Señor, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Miren el libro de Gálatas, un poquito más adelante, gloria a Dios, está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y enseguida sigue el libro de Gálatas. Aleluya. Después de Corintios, gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Más adelantito, gloria a Dios. ¿Quién dice? Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, gloria. Aleluya. Mientras les digo, el apóstol Pablo, viendo que la iglesia de Gálatas o de Galacia estaba empezando a judaizar y estaba empezando a hacer a un lado el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, haciendo caso de los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía no habían renunciado a las leyes. Entonces esos judíos hicieron que el pueblo, la iglesia de Galacia, empezara también a judaizar. Repito, haciendo a un lado el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo se enoja, se molesta, y a partir del versículo número 6, capítulo 1, verso 6,
El apóstol Pablo escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo: estoy sorprendido, estoy maravillado de que ustedes han dejado el evangelio de la salvación de mi Señor Jesucristo para irse tras un evangelio diferente. Sigue diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno predicare diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo de una manera muy contundente, muy fuerte: oh Gálatas insensatos, Gálatas necios, ¿quién los enseñó? ¿Quién los enseñó? ¿Quién los aconsejó para dejar el evangelio de la salvación de Cristo? Tú no vas a ser salvo por tus obras. Tú no vas a ser salvo por querer cumplir la ley. Tú no vas a ser salvo por circuncidar tu cuerpo, ni vas a ser salvo por guardar el sábado. La palabra de Dios dice: mira, si tú guardas todos los mandamientos excepto uno, pierdes todos los demás. Y la Biblia dice claramente: maldito, oiga, maldito aquel que no cumple todos los mandamientos. Por la ley no podemos ser salvos. Lo que dice en los capítulos 1 y 2 de este libro de Gálatas es que Jesucristo es para todos, judíos y no judíos, y que en Jesucristo debemos de olvidarnos de la Torah. No que la incumplamos, no que no le hagamos caso, no, sino que la vamos a cumplir por medio del amor. El Señor Jesucristo nos enseña en estos dos primeros versículos y nos dice que, aleluya, es un resumen del Evangelio de Cristo, en el que Pablo defiende la autenticidad del Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que Cristo le dio en persona a Pablo, no lo aprendió en una escuela, no lo aprendió de otros apóstoles, no lo aprendió de nadie más que directamente del Señor Jesucristo. Amén. Pablo sentencia, por ejemplo, la hipocresía de los que quieren ser judíos y que a la vez quieren vivir en la gracia. Pedro, por ejemplo, el apóstol que anduvo tanto tiempo cerca del Señor Jesús, cuando llegó a Galacia, dice, y viendo que los incrédulos, que los no creyentes ahora habían recibido de Cristo, Pedro se puso contento y Pedro convivía con ellos. Sin embargo, dice la Escritura, cuando vinieron otros judíos, Pablo y Bernabé, miren, se apartaban de los gentiles que ahora ya eran cristianos, para que los demás judíos no los vieran comiendo con ellos, ni comiendo con ellos. El apóstol Pablo se molesta y le llama a Pedro hipócrita. Lo reprende y le dice: hipócrita, tú que eres judío y que no has podido vivir conforme a la ley, ahora que ves que ellos son salvos, te gozas con ellos, pero cuando vienen más judíos, para que ellos no te digan nada, reprendes, te haces a un lado de los gentiles. Dice, eso es hipocresía. Tienes que aprender a ser sincero, tienes que aprender a vivir el Evangelio de Cristo. Pablo exhorta a Pedro y le dice: mira, o eres cristiano o eres judío, no puede ser las dos cosas. En pocas palabras, gloria a Dios, Pablo dice: cualquier cristiano que ya fuimos salvos de la ley, oiga, somos salvos de la ley, y ahora quiere volver a la ley, dice, se vuelve un traidor. Se está volviendo un traidor porque quiere revivir otra vez la ley. La ley, ya somos muertos a la ley y ahora quiere revivir la ley. No puedes vivir conforme a la ley y conforme al Espíritu.
Amén. Sin embargo, por el Espíritu cumples la ley. En los versículos 3 al 4, la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio de Cristo es para crear una nueva familia en la fe. Amén. El Evangelio de Jesucristo dice, mira, esto es salvación para los judíos, para los griegos y para los no griegos como nosotros. Esta es una salvación en Cristo para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Amén. Abraham, por ejemplo, con este ejemplo, fue justificado por medio de la fe. No fue justificado por medio de las obras de la ley. Amén. Todavía ni siquiera había ley. Pero Abraham fue justificado por creerle a Dios. Amén. O sea, fue justificado por tener fe en lo que Dios le hablaba. Entonces dice el apóstol Pablo, la promesa de Abraham es por la obediencia, es por la fe, es por el amor, no es por tus obras. Amén. Si tú quieres volver a la ley para ser salvo por la ley, dice el apóstol Pablo, entonces en vano murió el Señor Jesús. ¿Para qué murió Jesús? Si tú no vas a ser salvo por el Señor Jesús, ¿tú quieres ser salvo por cumplir la ley? ¿Cuándo la va a cumplir? ¿Cuándo vas a cumplir la ley? Exactamente. Nunca vas a poder. Nadie, ni antes ni ahora, puede ser salvo por la ley. El único que cumplió la ley verdaderamente fue el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Amén. Gloria a Dios. Y Él cumplió la ley por amor, porque Él amaba a sus semejantes, Él ayudaba a los necesitados, Él compartía lo que tenía y Él amó siempre al Padre, siempre le dio la gloria al Padre. Amén. Gloria a Dios. En los versículos del 5 al 6, aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña que este evangelio nos puede transformar. Oiga, no que tú te transformes por tus propias obras, por tu propio conocimiento, no que tú te transformes porque tú quisiste, no. Dice el apóstol Pablo, somos transformados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque si el Espíritu Santo no viniera a nosotros, nosotros no teníamos transformación. Es más, dice el apóstol Pablo, dice, a ver, dime, ¿por qué recibiste o por quién recibiste el Espíritu? ¿Lo recibiste por las obras de la ley o lo recibiste por haber creído en la fe? Amén. Por la gracia. Por la gracia, Amén. por creer en el Señor Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo, el único que te puede transformar ahora es el Espíritu Santo cuando lo recibes por fe. Amén. No por las obras de la ley. Aleluya. Las leyes, los mandamientos y estatutos solamente vinieron a hacer dos cosas. Uno, vinieron a demostrarnos que todos somos pecadores. La ley vino a demostrarnos el pecado. Dice el apóstol Pablo, yo no sabía que desear las cosas de otra persona es pecado. Pero cuando yo leí en la ley que el desear las cosas de otro es pecado, entonces yo me hice pecador. O sea que la ley me hizo pecador. Pero si yo no supiera lo que dice la ley, yo no sería pecador. Entonces la ley vino para abrir nuestros ojos y mostrarnos que somos pecadores. A la vez la ley vino a ser como un maestro muy exigente para el pueblo de Dios. No puedes ver la gloria de Dios si tú no cumples la ley. Y como no la cumplían, no pudieron ver al Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús dijo de una manera muy simple. Cuando un hombre maestro de la ley, un conocedor de la ley, vio que el Señor Jesús le contestaba a los que estaban haciéndole preguntas sabiamente, aquel hombre se emocionó y le dijo, Señor Jesús, ya vi que les contestaste bien a todos estos. Ahora dime, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? ¿Qué contestó el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo, el más grande mandamiento de todos es, oye Israel, tú eres el pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios,
uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. No hay otro mandamiento más grande que este. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Otra vez el Señor Jesús está dándonos su evangelio, su plan de salvación. No necesitas guardar toda la ley. Con que tengas amor en tu corazón, ames a tus semejantes y ames a tu Dios, lo honres, lo respetes, lo veneres, le obedezcas, con eso cumples toda la ley. Gloria a Dios, aleluya. No caigamos en el error. No comencemos a judaizar. ¿Sabe que muchas iglesias cristianas hoy en día en la radio predican el judaísmo? Muchas iglesias cristianas hoy en día están predicando el judaísmo. Hay algunas iglesias cristianas que han llegado a decir tal blasfemia que el Señor Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el Salvador del mundo, no puede ser el Cristo, porque el Señor Jesús no cumplió la ley. Porque el Señor Jesús sanaba enfermos en sábado, porque el Señor Jesús y sus discípulos cortaban y comían espigas en sábado, porque el Señor Jesús caminaba en sábado, y le ponen tantos pretextos. Porque el Señor Jesús comía y bebía con los publicanos y los pecadores. Todo eso dice ahora el judaísmo y llegan a la conclusión ellos que el Señor Jesús no puede ser el Mesías. Exactamente. Por eso el Señor nos dijo: no estás llamado a judaizar. Sí. Quiero cerrar con esto. Amén. Libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aleluya. Un poquitito atrás. Ahí está, Corintios 3. Versos 14 y 15. 3, verso 14. Gloria a Dios. Amén. Nos advierte claramente el apóstol Pablo aquí en el libro de Corintios y nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Oye, el Señor Jesús a través de Pablo está diciendo: el entendimiento de los judíos, el entendimiento de los maestros de la ley, el entendimiento de los escribas, de los fariseos, mire, se embotó, se le salió. Se salió su entendimiento. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden. Y no pueden entender porque no quisieron recibir al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: hasta el día de hoy su entendimiento, miren, se botó. Y cuando abren la palabra de Dios y quieren ver a Moisés, dice: no tienen entendimiento, no pueden entender. Hay un velo espiritual en sus ojos. No cometamos el mismo error. No estamos llamados a judaizar, estamos llamados a amar a Dios, a humillarnos delante de Él. Gloria a Dios, aleluya. A humillarnos delante de Él. Repito, en la mañana compartí el tema ahí en el centro de rehabilitación: un secreto para una vida feliz. El secreto para esa vida feliz es decirle: Padre, aquí estoy, hágase tu voluntad. En las buenas y en las malas, hágase tu voluntad. Pedro, dice el libro de los Hechos, estaba contento, estaba feliz, porque los sacerdotes con la guardia del templo lo habían agarrado juntamente con Juan, lo variaron, le pegaban con varas y le dijeron: Pedro, no prediques más en el nombre de Jesús. Pedro dijo: juzguen ahora entre ustedes, juzguen ahora ustedes. ¿Es mejor para mí escuchar la voz de los hombres o escuchar a Dios? Le está diciendo: yo con mucho gusto voy a seguir escuchando la voz de Dios, yo voy a hacer su voluntad y no voy a hacer la ley ni lo que los hombres quieran. Dice la Biblia: y cuando Pedro y Juan salieron de ahí y fueron a reunirse con los demás
demás apóstoles, los demás discípulos, dice, estaban contentos, testificando que habían tenido el honor de ser flagelados, azotados, variados por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es un placer tener una dificultad, una lucha por causa de Cristo. ¿Saben? Siempre hemos dicho, Dios es un Dios de propósitos y cuando Él hace algo tiene un propósito. Todos estos, todo el tiempo que hemos compartido, gracias a Dios, los testimonios siempre respaldan la predicación que va a haber, amén, sin que ni uno ni otro sepamos qué es lo que se va a decir, amén. Y hoy no fue la excepción. Hoy platicaba con la hermanita cuando llegó y mi hermanita decía, mira, si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, tienes que pagar el precio. Si tú quieres que Dios use tu vida para hacer milagros, que Dios use tu vida para sanar enfermos, que Dios use tu vida para llevar el Evangelio y salvar almas para Cristo, tienes que pagar el precio. Amén. Sí, amén. Tenemos que pagar un precio. Ahora, ese precio lo queremos pagar con lágrimas o lo queremos pagar con alegría. Con alegría. Esa es la diferencia de una vida feliz. Todo lo que nos pase, dice Romanos 8:28, todo lo que pasa alrededor de los que Dios aman, amén, es para nuestro bien. Amén. Amén. Que te caíste o te enfermaste, gloria a Dios. Amén. Es para mi bien. ¿Qué dice el libro de Job, capítulo 22, en sus últimos 2 versículos? Dice, mira, cuando hubiera abatimiento, cuando tengas pruebas, luchas, dificultades, enfermedades, deudas, cuando te quedes sin trabajo, sin dinero, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y amén, Dios salvará al humilde de ojos. Amén. Y por la limpieza de tus manos, este será librado. Amén. Cada vez que tengamos una prueba, una lucha, una dificultad, cada vez que nos quedemos sin trabajo, sin dinero, tenemos que darle gloria a Dios. Señor, gracias Padre, porque tú vas a hacer un milagro en mi vida. Gracias Señor, porque tú me vas a levantar. Gracias Padre, porque tú me vas a sanar. Amén. Gracias Señor. Pero sabe, tiene que ser desde el corazón, con humildad, con sencillez. No es para que te oiga el hombre o la mujer, es para que te escuche el Señor. Amén. Y lo principal, si vivimos conforme al Espíritu, tenemos que pedirle al Espíritu que es el que nos guíe. Sí, dice también el libro de Romanos 8, dice, ¿qué he de pedir como conviene? No lo sé, pero el Espíritu mismo me ayuda intercediendo por mí con gemidos indecibles. Amén. Este es el momento de decir, Espíritu Santo, ayúdame. Este es el momento, póngase de pie y diga, Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito de ti, precioso Espíritu Santo. Yo no quiero vivir conforme a la ley, quiero vivir, Señor, por el Espíritu, quiero vivir en la gracia, el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, acompáñame. Ten misericordia de mí, Espíritu Santo. Abre mis ojos espirituales, quita esa venda de mis ojos y permíteme ver tu gloria. Y permite, Señor, que yo pueda escuchar tu voz. Diga al Espíritu Santo, ayúdame a interceder por la sanidad de mi cuerpo, ayúdame a interceder por mi familia. Diga al Espíritu Santo, tú conoces nuestra